Ya, de una. Ahora sí, grabando entonces. eh, claro, solo para que quede igual registrado, hicimos la votación, ¿no es cierto? Y lo que queda definido por la comunidad es trabajar nuestros reportes. Esto es específicamente del proyecto de iluminación a través del Arduino, ¿no es cierto? Esto lo vamos a hacer en Insta con un hashtag y unos como rúbrica, digamos, o descripciones que vamos a definir. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, yo les dejé unos links de algunas cositas. A ver, este no. Barbie Liberation Organization. Ahí está. Vamos a revisar algunas cositas. Era un tema que estaba inicialmente contemplado trabajar la semana pasada, pero como nos tomó un poquito más de tiempo, como socializar efectivamente el tema del digital rights, se postergó para la próxima, que creo que tiene más sentido igual. Creo que tiene más sentido como trabajarlo en la clase de hoy, una vez que ustedes ya pasaron por esta primera exploración del ambiente, ¿no es cierto?, del IDE de Arduino, y de esta primera lección del Digital Right. Entonces yo les voy a pedir igual como de favor, que me imagino que ya tienen sus cuentas en... Ah, no, no es esta. Que ya tienen sus cuentas en Thinkercad. No sé si es que alguien ya entró que me pueda confirmar que con su cuenta generada a través de la PUSE pueden entrar a ver todos estos elementos, ¿no? Como las conexiones, el código, para saber si seguimos trabajando a través de ese formato. Y lo que vamos a hacer la clase de hoy es trabajar a través de P5Bots, ¿no es cierto? Que es esta librería que forma parte de los elementos de processing. Entonces hay dos canales aquí que son importantes. El uno, la cuenta en GitHub, y el otro, el canal de YouTube del mismo mi hijo, ¿no? Voy a cerrarles esto. Esto no. Vamos acá. Entonces, esta librería que se llama P5Bots, que nos permite interactuar con el Arduino. Entonces hay una clave acá que es importante, que es que los diferentes elementos que nosotros utilizamos, los distintos periféricos, pueden llegar a tener una comunicación serial, ¿cierto? Yo puedo conectar mi cámara de la computadora o una cámara externa con, yo qué sé, algún programa de mapping a través de comunicación serial, ¿no es cierto? Por lo general estas cosas en la mayoría de software pasa como por detrás sin que nosotros nos enteremos, pero cuando utilizamos Processing, cuando utilizamos Arduino, necesitamos entender cuáles son exactamente, cuál va a ser como este canal por el que se comuniquen estos elementos. Processing tiene la capacidad de comunicarse a través de los elementos seriales directamente con el Arduino. Sin embargo, P5 no. Entonces, para eso necesitamos algunos elementos. Entonces, sí, por un lado es importante esto, ¿no es cierto? Entender el acceso a este GitHub de P5Bots. Y la otra cosa que es importante también revisar es esta cuenta de YouTube de este man que se llama Scott Fitzgerald. Este man tiene como un proceso así como reguiadito en base a la librería. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder generar esta comunicación. Por un lado, en función de nuestro editor web,
Y aquí, claro, quiero que igual pongan como todos atención un rato. De ley, para poder generar la comunicación entre P5 y el Arduino necesitamos Google Chrome, ¿no? Si ustedes ejecutan en Safari o en Firefox o en Opera o en lo que sea, no van a conseguir, no sé por qué hayan desarrollado solamente para Chrome, eh, pero así es, pero así es, ¿no? Eh, entonces, ajá, eso es muy importante. Después hay un, hay un software que vamos a necesitar que se llama P5 Serial Communication, algo así. P5 Serial, déjenme ver si es este. No, pero bueno, está acá, ¿no? Si ustedes entran aquí a Serial Control, tienen aquí el acceso al... No, acá. Acá. Este mejor les voy a poner dentro del Evo, en lugar del que estaba. Porque así entran y se descargan de una. No ves que, claro, que les digo, no hay una comunicación directa, entonces necesitamos un software adicional que permita generar la comunicación entre el P5 y el Arduino. Abre básicamente la comunicación, ¿no? Abre el puente. Releases. Ya. Entonces, claro, lo mejor es bajarse la última versión que está actualizada en el 2019 y aquí ustedes van a poder identificar en función de su sistema operativo, ¿no? Para Windows, para Linux, para Mac. Y cuando se descarguen van a encontrar este programita que está acá, que se llama P5 Serial Control. Que yo no lo voy a abrir finalmente hasta que tenga como todos los elementos, todos mis recursos listos, ¿no? Hasta que tenga todos mis recursos listos. Por otro lado, dentro de los videos de Scott Fitzgerald, los primeros videos están dedicados justo a la comunicación entre P5 y Arduino, ¿no? Eh, claro, lo primero que trabajan estos videos es al revés, como cuál es la información que podemos mandar desde el Arduino hacia P5. Nos interesa más identificar esto, ¿no? Por ahora, cómo controlar desde P5 hacia el Arduino. Entonces empecemos por el ejemplo de este man y después vamos como decodificando qué es lo que necesitamos. Por un lado, ¿cierto? Hay un circuitaje en el que se conecta a un pin digital, que en este caso es el 2, y a través de la resistencia llega la información al positivo del LED y desde el negativo se conecta finalmente en el ground. Y después tienes la información que vas a necesitar en el Arduino, que creo que este link está roto. Y el código de P5. Entonces, ajá. Vamos a identificar igual como cuáles son los elementos claves aquí, ¿no? Cuáles son los elementos claves dentro de este sistema y también cuál es el código que escribe él en el Arduino. Claro, parece que hay muchísima información, pero la mayoría no tiene que ver con la comunicación. La mayoría de información que está aquí no tiene que ver con la comunicación, sino con otros elementos, ¿no? Yo voy a abrir porque ya...
Analog write. No me acuerdo cuál es el ejemplo. Si es que tengo el ejemplo de este man. Pero es un código como sencillito. Es un código sencillito. Vamos a ver primero desde el Arduino, ¿ya? Vamos a ver primero desde el Arduino. Entonces, primero hay una declaración, ¿cierto? Te dice como hay una constante, no es una variable porque no va a cambiar, que se llama letPin1, que es igual a 3, que es el lugar en donde él conecta el positivo de su foco, ¿cierto? Este es en el pin número 3. Y después utilizamos esta instrucción que dice serial begin, ¿cierto? Que empiece la comunicación serial. Y lo importante de las comunicaciones seriales es definir cuál es la frecuencia en la que va a ocurrir este canal de comunicación. Entonces, son estándares, ¿no? Son estándares y vamos a trabajar igual con 9600. Hacemos la declaración del pin mode que vamos a utilizar. O sea, ¿de qué formato vamos a utilizar este pin que es de información de salida? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que al pin número 3 vamos a usarle como output para mandar la información que emitamos a través de P5. Y generamos una variable. Y esta variable va a ser el brillo. Entonces lo que hace este ejercicio básicamente es modificar la intensidad. Nosotros trabajamos la clase anterior con el... y bueno, capaz iniciamos más bien con eso. La clase anterior nosotros trabajamos con el digital write. Ahora vamos a trabajar con un analog write. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? Y, bueno mencionarlo porque voy a hacer como un paso hacia atrás, ¿ya? Y voy a cortar la comunicación serial por un momento, así como no necesito que esté aquí presente. Y, por ahora tampoco voy a utilizar bueno, sí, ya dejemos. Este integer brightness, ¿no es cierto? Que es un número entero. Entonces, lo que hacíamos con nuestro digital write, es decir, let pin, o sea, el pin número 3, y le decíamos high, o en el caso contrario decíamos low. ¿Cierto? Esta era como la única diferencia. 1 o 0, por eso es digital. La única información que tenemos es binaria. Sin embargo, vamos a poner acá. High o low. Sin embargo, el analog write nos permite mandar más información que solamente 1 y 0. Y en este caso, como estamos descendiendo un LED y estamos mandando esta información lumínica, nosotros podemos operar con información que vaya entre 0 y 255. Entonces voy a utilizar aquí brightness. Por ahora, brightness, ¿qué número es? Ninguno, ¿no? No es ningún número. Vamos a hacerlo en Tinkercad. Vamos a hacerlo en Tinkercad. Vamos a crear un nuevo circuito que se llame Analog Write y que de paso nos deje seteado miren, aquí hay un mini. No, pero mejor este. Mejor este, es como más fácil de echar. Y el starter de ya lo tiene conectado. Qué loco. Y ahora vamos a poner el largo. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esta conexión?
Vamos a usar nuestro pin número 3. A cualquiera de estos puntos. Conectamos el pin número 3, que es el que va a enviar, el positivo. Voy a rotar mi resistencia y voy a ponerle por acá, ¿cierto? Entonces, este envía información positiva, que antes era high o low, ¿no es cierto? 1 o 0. Y esta información, este impulso positivo debería conectarse con nuestro positivo del foco LED, y el negativo se conecta directamente al ground. Entonces, por ahora, evidentemente, no pasa nada, ¿no? Vamos acá, y lo que vamos a hacer es, claro, no es pin mode 13, en este caso vamos a utilizar el pin mode 3, y vamos a utilizar el analog write. Entonces, al analog write no le decimos high o low. Acuérdense que estamos trabajando con una variable. Podría ser el número directamente, pero vamos a intentar como aumentar esa consistencia. Tenemos nuestro integer, que es brightness. Vamos a cambiar esto aquí también, ¿ya? LED pin. Y este LED pin es una constante integer LED pin igual a 3. Y acá vamos a ocupar nuestra variable brightness. ¿Qué pasa si es que ejecuto este código ahora? Nada, ¿no? Porque la información en brightness por ahora no existe. Yo no sé si en este caso vamos a ser capaces de visualizar el cambio, pero si no, cuando lo hagamos pongámosle 1, ¿no? Brightness es igual a 1. A ver si se enciende apenitas. Capaz que se enciende, pero no vemos nada. 100. 255. No, no lo estamos haciendo bien. Aquí hay algo que nos está fallando. Pin mode, LED pin. Output. ¿Qué será, amigos? A ver, hagámoslo así directamente. Bueno, ya vamos a intentar solucionarlo en el emulador. Mientras tanto, volvamos acá, ¿no? A ver si nos funciona acá primero. Brightness, aunque es raro porque si no funciona ahí, no debería funcionar acá tampoco. Pero vamos a hacer la prueba. Voy a grabar como analog write. ¿Qué clase es esta? Esto es semana 10, pongamos. Analog write. Entonces acuérdense, desde Tools primero. Arduino 1. Ajá. Miren, ¿no es cierto? Puertos seriales. ¿Cuál es la comunicación que tengo a través mi computadora y el Arduino? Es a través del puerto 14201. Entonces, esto está verificado, funciona. Encendido. Está encendido. Voy a enseñarles que sí se encendió esto. Pero para eso voy a quitar como algunas cosas que creo que están de más. Esto no necesito, esto no necesito, y esto no necesito. Ajá.
avanzamos a ver que se prendió el foco de una manera muy sutil. Voy a pasar de 1 a 100. Y voy a cargar esto y vamos a ver cómo se prende un poco más intenso. Y ahora voy a pasar de 100 a 255. Y van a ver cómo se pone más brillante aún, ¿no? ¿Cachamos? Voy a hacer ahora Sí, el mismo ejercicio sin compartir pantalla. Igual, fíjense por ahora en la pantalla un rato, ¿cierto? Lo que estamos cambiando básicamente es nuestra variable, que puede ser 1, 10, cualquier número hasta el 255, que son como operan los sistemas lumínicos en la mayoría de elementos. No voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a revisar solamente lo que está dentro de la imagen y hacemos como el mismo juego. Entonces, a ver, acá primero el Ardu. Tengo el cable negro conectado al ground y tengo el cable rojo conectado al pin número 3 en el breadboard. El ground se conecta a la primera línea y desde aquí saco información hacia mi LED negativo, ¿no? Hacia la pata negativa de mi LED. Por otro lado, el rojo que estaba en el pin 3 se comunica con la resistencia que se comunica con la pata positiva de mi LED. Entonces, voy a hacer los cambios igual para que ustedes se fijen en la diferencia. Entonces, ¿cómo opera? 1, 10, 20, 40, 80, 160. Ya se me rompió la lógica de duplicar los valores. 200. Ahorita ya está como más difícil identificar los cambios, ¿o qué? 255. Ajá. Hasta aquí. Copiado. sí. Súper. Entonces vamos a hacer una cosita con el Analog Write, que es bacán también. Como intentando combinar. Qué raro que no haya funcionado en el emulador. Raro que no haya funcionado en el emulador. Lo mismo, ¿no? Pin mode 3, output. Analog write. 13. 13. ¿Será por eso? Yo escribí mal en algún punto, creo. 5. Ajá, ya sí, fue mi error. Fue mi error. Ya, entonces ahora sí pongamos brightness. Ahí 255 debería estar totalmente encendido. Bright. ¿Qué dice? Void loop. Brightness was not. Ok. Ajá. Ya. Integer brightness, brightness. Ya. Lo mismo, ¿no?
Entonces, solo antes de seguir, vamos a hacer como un pequeño ejercicio que es como interesante, que después va a quedar como medio... Ajá, a ver qué pasa si yo no utilizo mi integer brightness. ¿Cómo sería el proceso para controlar el brillo a través de un for loop? ¿Cierto? Acuérdense que en un for loop es súper fácil hacer que pase de 1 a 255. ¿Cómo haríamos un for loop con esa estructura que permita que aumente la luz? ¿Ideas? Ya, bueno, ya. Así, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, lo que cambia aquí es que nosotros vamos a decir for y antes de empezar a declarar i es igual a 0, ¿cierto? Decimos integer i es igual a 0. Eso es como lo que se agrega. Y va a ser menor a cuánto. Menor o igual a... ¿A cuánto tiene que llegar i? ¿Cuál es el valor máximo de i en este for loop? Despierten, despierten. 255, ¿no? Es el valor máximo que puede tener el foco LED. Y más. Misma estructura del loop, ¿no? Y aquí vamos a decir analog write. Y en vez de brightness, vamos a necesitar este i. Entonces va a ser 0, después va a ser 1, después va a ser 2. Podemos poner un pequeño delay, ¿no? Para cachar ahí el cambio. Que espere... ¿Cuánto ponemos? 10 milisegundos. Y podemos cachar qué pasa. Déjame ver primero mi solita a ver si funciona. ¿Qué creen? ¿Que funcionó o que no funcionó? Sí. A ver, vamos, pues. Ahí está, ¿no es cierto? Cachen, voy a cargar otra vez. Entonces voy a hacerles ahora el spotlight. Y como es un loop, ¿no es cierto? Pasa el for loop y después empieza otra vez desde cero. O sea, no, hay un loop dentro de un loop, digamos, porque tenemos esta función void loop, que es nuestro equivalente al function draw. Entonces, cuando se ejecuta, finalmente queda como encendida esta cosa para siempre, ¿no? O sea, perdón, cuando se ejecuta no queda encendida esta cosa para siempre, es lo que quería decir, sino vuelve otra vez a reiniciarse. Entonces empezamos a utilizar foros también dentro de nuestros sistemas. Entonces piensen igual ustedes cómo pueden empezar a modificar inclusive ciertos de los elementos que ya tenían contemplados en estas coreografías de los focos LED mediante el Digital Write. ¿Cómo haríamos que se encienda? O sea, que vaya como incrementando y después que vaya disminuyendo. Porque aquí lo que pasa es que va 0, después es 1, después 2, después 3, después 4, así hasta 255. Y cuando llega a 255 se acaba el loop de mi for loop y vuelvo acá. Y después i otra vez es igual a 0. ¿Qué debería hacer para que se encienda y se apague? Se encienda y se apague. Ponerle al revés. No. ¿A qué cosa le pongo al revés?
O sea, sería I es igual a 255 y de ahí I es igual a Integer i es menor igual a igual, 255 y es menor igual, mayor o igual a cero ajá, y no sé. menos menos. Y acá ponemos analog write, let pin y ponemos igual, mismo delay, ¿cierto? De 10. Súper. Voy a guardar y nada, veamos qué pasa. Veamos qué pasa ya. Voy a parar, ahí seguimos en Spotlight y voy a ejecutar en 3, 2, 1. Bien, lo logramos. Y todo puede variar, ¿no es cierto? Puede variar el delay en función del i. Acuérdense que ya conocemos como esas lógicas, o sea, podemos tener, ¿cómo podríamos trabajar un for loop dentro, un for loop validado, ¿no es cierto? Un for dentro de un for que nos permita tener como diferentes tipos de controles sobre los tiempos en los que cada uno de los focos interactúe, se encienda, se apague con distintos formatos, ¿no? Súper, entonces eso primero con el analog write creo que era como importante revisar antes de continuar con esta noción de control, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué pasa si es que copio todo este código que acabamos de hacer? Y lo reemplazamos acá. Veamos cómo será la simulación. Let pin 3 3. No se logra cachar, qué bajón. No se logra cachar, pero nada, ahí de todos modos. ¿Alguien pudo entrar ya a ver cómo se ve en Tinkercad las cosas que yo les comparto? Si es que se pueden ver primero. Entrarán para ver si es que les sigo compartiendo o no. Y este no tiene ground. Qué loco. Sí tenía, ¿no? Ah, yo borré ahorita, creo. Ya. Entrarán a ver y ahí me avisa. A ver si tiene sentido que les compartan, ¿no es cierto? Creo que está bueno como armar aquí también para visualizar la estructura y ver el código, pero sí, avisen igual de todos modos si es que se ve o no se ve. Entonces, volvamos al ejemplo de Fitzgerald. A ver, ¿cómo hago esto? Um, Así, ¿cierto? S10, analog write, vuelvo acá. Esto debería ponerle el nombre. Esto hicimos la semana 9, ¿no? Private, dice. Think of this. Solo déjenme como organizar un poquito la vida, para que para ustedes también sea más fácil luego. Ya. Y ahora voy a duplicar este ejercicio y en lugar de hacer el analog write, vamos a trabajar sobre esta propuesta, eh, el ejemplo de Fitzgerald, ¿no? Que es P5 to Arduino. Entonces, esta es comunicación, ¿no es cierto? Desde P5 hacia Arduino. ¿Cuál es el código que va acá? Ajá, esto también me da como un alivio aquí para borrar algunas cosas y que ustedes sigan teniendo como acceso a esa información. Esto se mantiene, ¿no es cierto? Estamos trabajando sobre el pin número 3. Vamos a tener este integer brightness y ya no vamos a usar esto de acá. Entonces, aquí hacemos
analog write. Y esto tampoco. O sea, aquí no declaramos cuál es el brightness. ¿Sobre qué pin? El pin número 3, que es donde tenemos conectado nuestro foco. ¿Y cuál es el valor? El valor que le vamos a dar es igual a brightness. Y este brightness vamos a definir desde P5. ¿Cierto? P5 es el que va a dar la información. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Empezar a trabajar sobre la comunicación serial. Entonces, miren como primero este elemento que dice serial begin y este condicional que dice, si es que hay información en el puerto serial, brightness, que es nuestra variable, va a leer esa información. Entonces, hagamos lo mismo. Serial begin. ¿En qué canal? 9600. Y estos son estándares de nuevo, ¿no? No estarán ahí cambiando. Y ahora trabajamos con este condicional, ¿cierto? If serial available. Si no trabajamos con esto, es probable generar errores, ¿no? Es probable que no tengamos la información suficiente y que se genere un error. Entonces, es bueno siempre tener esta primera condición. O sea, también podría operar sin este condicional, pero es digamos, es un buen protocolo. Entonces, aquí le digo, si es que está disponible la información del puerto serial, haz de esto, ¿no es cierto? Mi brightness, que por ahora no tiene ningún valor, quiero que tenga el valor de la información que va a aparecer en este puerto. Dice serial.read. Y ahora sí que brightness va a tener un valor que nosotros vamos a definir. Decimos ya, pues. Entonces ahora sí, eso quiero que se imprima como el número que aparece entre 0 y 255. Entonces esta es la información que yo voy a cargar mi Arduino. Todavía no lo voy a cargar igual, pero está ahí. Por otro lado, tenemos como esta información que viene dada del documento de Fitzgerald, ¿no? Ajá, es importante primero entender qué es lo que este man carga como parte de los scripts en el index. Entonces, este primero, ¿no es cierto?, es info de P5GS. No nos preocupa mucho si es que entramos a la dirección. Y acuérdense siempre, ¿no es cierto?, que estos, como son scripts web, tienen como una fuente igual desde el internet. Entonces, si es que copian la fuente, vamos a ver qué es exactamente este archivo de JavaScript. Entonces, claro, esto es información que permite que dentro del navegador opere P5GS. Entonces, todo esto es la librería de P5GS que permite crear todo, ¿no? Desde una elipse hasta utilizar la cámara para hacer procesamiento de imagen. Es, digamos, como todo lo que ha creado Lauren McCarthy para que funcione P5. Y lo que tenemos acá es todo lo que fue creado por este autor. Es de esta librería de aquí. Si es que entramos a la librería o a la fuente, a la librería, vamos a encontrar este P5 Bots, ¿no? Y este P5 Bots es el que va a permitir que opere nuestro sistema, que básicamente está precargado en este sketch que hace Fitzgerald. Entonces, si ustedes quieren algún rato, o sea, no sé cuánto trabajen más bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento y copiar esta información, ¿no? Copiar esta información que viene dada.
Entonces voy a abrir yo igual como mi editor. Ah, y para eso acuérdense que Chrome, ¿no? Para generar esta comunicación Chrome. Ujú. Chrome. Entonces en mi sketch, esto se va a llamar semana 10, P5 to Ardo. Fíjense cómo viene por defecto, ¿no? O sea, está cargado la librería de P5, está cargado la librería de sonido, pero no está cargado la librería de la comunicación serial. Lo más fácil es como copiar todo y reemplazar, ¿no? A menos de que vayan a utilizar la librería de audio, entonces ahí sí también copian el script de audio, ¿no? De dónde viene. Y referencia, ¿cierto? Eso sí también, pilas, siempre ahí. ¿De dónde estamos sacando como estas referencias del código? Autor, Scott Fitzgerald. Y después vamos al sketch. Entonces, ahorita voy a copiar igual como lo mismo. Desde el sketch. Vamos a pegar todo y vamos a analizarlo antes de ejecutar. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Otra vez, generar una variable que es el objeto donde se va a cargar la comunicación serial. Una variable de brillo que es donde se carga la data, ¿no? Aquí va a ir esta variable de 0 a 255. Y aquí hay estos dos que finalmente te van a decir como cuál es el color 0 y cuál es el color de luz. Estos son como, ajá, son como solo parte de la estética que va a tener el documento, ¿no? Otra vez, estos son elementos de la estética del documento y aquí es donde construimos nuestro objeto serial. Entonces, a la variable serial le dices, este va a ser un puerto de comunicación del Arduino y aquí abrimos la comunicación serial. Este es el valor que viene por defecto, pero si ustedes se acuerdan, no es el mismo valor que yo tengo dentro de mi Arduino. Si me voy a las herramientas, a mi puerto, fíjense lo que dice, ¿no es cierto? El puerto serial, en este caso a través de USB modem 14201. Y aquí dice USB modem 143201. Entonces esto voy a tener que reemplazar, pero vamos a ver igual una manera más fácil de identificarlo cuando abramos nuestro P5 Serial Control, ¿no? Y después, claro, lo que hace aquí es como crear, fíjese, como una serie de líneas a través de un for loop. Esto es como nuevamente estético para saber dónde es oscuro y dónde es claro. Y este draw gradient opera entre dark y light, que son estos valores que se definieron acá. Es color. Entonces, solamente mapea como o sea, ubica dentro del espacio unas líneas de distintos colores que van desde el negro hasta un naranja más o menos, ¿no? Amarillento. Ahora sí, dentro de la función draw, miren otra vez como solo elementos de estilos, se dibuja una elipse, mouse X, mouse Y, para saber dónde está el cursor. Ahora bien, esto es como el elemento clave, ¿no? Aquí tenemos una función de acción, mouse drag, o sea, cuando desplazo mi mouse, presionándolo. Eso es hacer el drag, ¿no? Presiono y arrastro. En este caso cambia mi variable bright y captura la información que viene desde mouse Y, ¿no es cierto? Hace un map que básicamente va a venir información desde 0 hasta 512, que es desde 0 hasta mi height, básicamente. Y tienes que transformarlo en 0 a 255. Y con Flor lo que haces es convertirlo en un entero, en un integer, ¿no? Y con constraint de restringir,
a que el valor nunca pueda incrementar de 0 a 255. No puede ser más alto que eso. Una restricción. Ahora, hay dos elementos acá importantes. Serial write. Entonces, ahora sí, le dice, como esta comunicación que tengo aquí, como quiero que la, que la imprimas, digamos, que la escribas dentro del puerto serial que fue definido acá. Y este console log es para que yo pueda verlo dentro de la consola. Es como un print, ¿no? Si ejecuto ahora... Ah, pero vamos a ver. Primero necesito... Ajá. A ver. Ah, no. Antes de hacer como todos estos... O bueno, ya. Voy a cargar. Voy a cargar la información en mi Arduino. Acuérdense, como súper básica. Iniciar comunicación serial, si es que está disponible, lee la información que viene por la comunicación serial y utiliza este Bright. ¿Vieron? Además, como no son necesariamente el mismo nombre de variables, ¿no? Pero lo estoy comunicando a través de ese sistema. Entonces, cargo ahora la información en mi Arduino. Profe, o sea que nosotros no podemos hacer copy-paste de lo que ponemos en el P5 al programa de Arduino, ¿no es cierto? No, Porque hay diferentes términos. hay diferentes términos, claro, las palabras reservadas son distintas, ¿no? Empezando por Ya, esto que es como súper básico, void claro. function. Pero después, claro, tienen que estructuras similares, pero operan de distintas maneras. Ah, ya. Tienen una sintaxis similar, ¿viste? Como una función y entre paréntesis los argumentos o los parámetros que definen la función. Pero después hacen cosas totalmente diferentes. Ujú. Entonces, claro, ya cargué la información en mi Arduino, entonces si se fijan acá, mi foquito se apagó, ¿no? Porque por ahora la información que llega a brightness es 0. Eh, Voy a ejecutar aquí. Igual, todavía no he reemplazado, entonces no tiene mucho sentido, pero igual voy a comentar esto por un momento solo para ver qué es lo que vamos a visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Entonces, tengo primero como una información que me dice que estoy intentando conectarme a un localhost, ¿no es cierto? A un protocolo de internet que va a mandar información. Sin embargo, no hay una confirmación de que esté conectado porque además lo bloqueé y porque tampoco es el número adecuado. Pero quiero que cachemos de esto, ¿no es cierto? Como yo desplazo el mouse a través del espacio y aquí, si doy clic, me dice 2, 0, 1. Si es que subo hasta acá, llego a 255, ¿no? No puedo. Entonces, estos son los valores que van a imprimirse dentro de mi puerto serial el momento en el que yo active eh, el serial.open, ¿no? Entonces voy a parar de nuevo, voy a descomentar y ahora sí, y eso es como importante también ir cachando, ahora sí voy a abrir mi puerto serial. O sea, esto es como solamente abres y ya, es suficiente, ¿no? Pero fíjense que aquí está la información de mi USB modem 14201. Esto es como, estos son mis puertos Bluetooth, ¿no es cierto? Con que estoy conectado, que no, en un momento les pueden aparecer como otros elementos igual a ustedes, pero pónganle cuidado a que dice USB modem y su IP personal. No hace falta hacer nada más, solo cargar, y ahí es como clave el orden. Primero cargar la información del Arduino y después abrir el control serial. Porque si es que ahora yo quiero hacer un cambio e intento cargar de nuevo, me va a decir, está ocupado, la ruta está ocupada, ¿no es cierto? La manera de comunicar mi IDE con mi USB, que es el USB modem, ya lo está usando alguien más. Y quien lo está usando
es este programa, que es el P5 Serial Control. Entonces, yo voy a hacer que mi P5GS se comunique con este programa y este programa se comunica con mi Arduino para mandar nueva información. Acá tengo que reemplazar porque en mi caso no es 14.3.201, sino solo 14.201. Y, ejecuto, ¿no? Ejecuto. Voy a conectar la compu, en ese caso. Y vamos a ver cómo estas cosas de manera simultánea. Por ahora está en 0, pero si yo empiezo a hacer drag, fíjense cómo aumenta la intensidad. A 255, a 0, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube y baja, ¿no? Y finalmente, claro, ustedes cachan que en este caso estamos utilizando mouse drag, que es el que venía de ejemplo, pero hay muchísimas maneras de interactuar, ¿no? A través del teclado, a través de la misma cámara, a través de la voz, a través del mouse, a través yo qué sé, una serie de elementos. Entonces voy a dejar de compartir por un momento y voy a hacer como de nuevo el ejercicio para que ustedes cachen cómo cambia. Ahí estoy en 108, 73, 52, 14, 195, 255, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Súper. ¿Preguntas, cholos? No, No hay preguntas. Eso. ¿Pudieron seguir el ejercicio mientras lo hacían o se lo van a dar luego? luego, Eh, profe, una pregunta, ¿dónde están los ejercicios de Tinkercad en el EVA? O sea, ¿en qué parte lo encuentro? mm, a ver, déjame ver. Creo que esto era... Creo que fue la semana pasada. Semana 9. Este. Voy a poner así. Tinkercad. Internet. No, ya. Voy a escribir, ya voy a escribir. Sí valen entonces, como, sí se ven, Ah, buenas. Buenas. ya. Entonces, claro, ahora podemos como generar este ejercicio. Yo no sé si, por ejemplo, tiene sentido intentar hacer como una comunicación serial entre, entre el emulador. ¿Tendrá sentido hacer una comunicación serial entre el emulador y el P5? ¿Qué creen? ¿Hacemos la prueba? A ver, voy a hacer primero como unas cositas antes para que cachen, ¿no es cierto? Si es que yo digo como, analog brightness por 2, que no tiene sentido, o bueno, digamos, dividido para 2. Es decir, si es que llega a 255, solo se va a prender hasta 122, ¿no es cierto? Eh, Nunca llegaría a tener la intensidad total. Voy a intentar cargar y no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Me dice, ha ocurrido un error. Está intentando comunicarse a través del serial, ¿cierto? USB modem 14201, pero el recurso está ocupado.
Y es porque yo tengo mi serial control abierto. Entonces, si yo quiero actualizar algo de información en el Ardu, tengo que cerrar, cargar, volver a abrir y volver a acá, ¿no es cierto? Y ahí sí ejecutar. Y vamos a ver que si ejecuto esto, no sé si ustedes logran cachar, pero si es que ya estoy llegando a 255, claro, sigue sin cargarse completamente, ¿no? Ujú. Ahora la otra cosa que dijimos que íbamos a hacer, voy a desconectar temporalmente mi Arduino y voy a intentar trabajar esta comunicación serial a partir de, o sea, en función de este sistema. ¿Cómo hago? Acá, acá y acá. Igual lo que pasa es que casi no se cachan, ¿no? Los cambios. Pero bueno. Ajá. Start Simulator. Se supone que está simulando. Pero la verdad no logra, o sea, no logra identificar, ¿no? No logra identificar. Pero de todos modos les voy a dejar esta info para que ustedes cachen cuál fue el proceso. Y lo que voy a hacer también aquí es, tenemos esta semana 10, ajá, está guardado, vamos a poner share, y este edit, voy a poner en los comentarios. Ujú. Súper. Súper. ¿Dudas hasta acá, cholos? Cholis. No, ¿No? Súper. Hagamos una pausa, 5 minutos, y si quieren hacemos como otro ejercicio. Ajá, un ratito de otro ejercicio ya. Pausa, 5 minutos. Es 2:33, 2:38. Confirmen, cholos. sí, Una, sí. dos, tres, Sí, cuatro, cinco, sí. seis, Sí, profe. siete. Ya con siete ya hay quórum, digamos. A ver si estaba justo compartiéndoles. Está ya el archivo del analog write. De hecho, como cambié una cosa igual que me imagino que también va a ser una diferencia. Antes decía private todos, ahora están públicos. Entonces me imagino que puedes entrar sin crear una cuenta. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero vamos a hacer como otro ejercicio, ¿no es cierto? Con Kiko. Si es que lo que hicimos, el ejercicio que hicimos en el proceso anterior estaba basado en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo de Scott Fitzgerald. Vamos a hacer una pequeña modificación para entender cómo podríamos construir nuestro propio ejercicio, intentando simplificar también un poquito el proceso, ¿no? Y entender cuáles son estos elementos claves. Entonces, solo... Ajá.
Ahí estaría el del analog write, el de Fitzgerald y este que es P5 al Arduino con keycode, presionando una tecla, ¿no? Para que se prenda la luz y otra que se apague. Nada. Mismo esquema, ¿no? Mismo esquema, no vamos a modificar nada dentro de los circuitos. Acuérdense que en cuanto al código empezamos definiendo primero con un inicio de la comunicación serial y que el pin número 3 es un output, ¿no? Va a mandar información. Que vamos a volver, de hecho, a la comunicación digital, ¿no? Vamos a volver a la comunicación digital y básicamente creo que lo que vamos a hacer es crear aquí un botón, ¿cierto? Que vamos a poner de nombre como tecla de P5, P5 key. Y tenemos como una estructura parecida, ¿no es cierto? Si el serial está disponible, lee la información que viene y guárdala en esta variable que se va a llamar P5 key. Ahora ya no vamos a hacer analog write, sino vamos a volver al digital write y vamos a generar un condicional acá. Entonces le decimos si nuestra P5 key es igual a 1, entonces enciéndete, ¿no? Ya, caso contrario, digital write, el pin, pero no es brightness, es high. Si la información es 1 que se enciende, si no, low. Esto es lo que debería pasar ahí. Entonces tenemos nuestra información serial. Si es que hay información que llega, sea cual fuere, ¿no es cierto? Empieza la lectura. Si es que esa información es igual a 1, se enciende el foco. Si es cualquier otro número que no sea 1, 0, no, yo qué sé, cualquier otra cosa está apagado, ¿no? Y ya, se acaba aquí. Entonces, voy a copiar todo esto y vamos a actualizar dentro de mi Arduino. Ay, cerré. Aquí está. Voy a abrir el mismo ya porque así es como más cómodo. Ya, entonces sobre esto pego todo, mi pin 3, mi comunicación serial, mi botón que va a recibir la información de P5 a través del código serial. Y si es que la información es 1, se enciende, si no, está apagado. Súper. Entonces, conecto mi Arduino y voy a cargar esto. ¿Qué pasó? Está haciendo falta una llave, ¿no? Estoy abriendo. Acá abro el otro, acá abro el otro. Ajá, aquí me hace falta como cerrar. Verifiquemos primero. ¿Está listo? Ahora sí, carguemos. Ya de una. Ahora vamos a P5, ¿no? Y acuérdense, primero Chrome. ¿Dónde está? Aquí está mi Chrome. Vamos a quedarnos con el ejemplo de Fitzgerald. Y a mí, o sea, para mí es importante como esta referencia, que ustedes la tengan como presente también.
quieren, cópiense como en alguna hoja aparte o tengan como siempre el link para tener como cuál es el script que es importante cargar con la información con la librería del puerto serial. Entonces yo copio como toda esta información y en mi nuevo documento me voy al index y voy a reemplazar, ¿no? Entonces acabamos de poner también semana 10, P5 to Ardu con keycode. ¿Ya? Y esto les grabo y esto les comparto y esta se queda acá. Súper. Ya. Ahí ya tienen, si igual si es que quieren ir siguiendo como el rastro, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cierto? Tenemos como toda esta cantidad de elementos, ¿cómo podemos simplificar un poco el proceso? Entonces, acuérdense que primero es como importante tener, tal vez dos variables son claves. La una que es la variable en donde se va a almacenar nuestro constructor de la comunicación serial, y la otra que es en donde vamos a guardar la información que queremos enviar a través de la comunicación serial. Entonces yo voy a crear este P5 key que es igual a 0, que es el que va a mandar información acá. No debe tener el mismo nombre, pero digamos, en mi lógica, ¿no es cierto? Para mí tiene como más sentido que sí tenga el mismo nombre. Vamos a hacer un canvas de 40 por 40 y aquí empezamos con la información. Entonces decimos nuevo P5 serial port. Y aquí necesitamos abrir además, ¿no es cierto? La comunicación, decimos serial open. Y lo que va aquí es la información que vamos a encontrar en nuestro P5 serial control, ¿no es cierto? Entonces, solo antes de eso voy a cerciorarme de haber, creo que sí pasé la info, no estoy seguro. Ya, solo corroborando que pasé la info. Abro mi puerto serial y acá está, ¿cierto? Todo esto. Device, USB modem. Sí. Entonces, esta es la comunicación a donde tiene que llegar, ¿no? A donde tiene que llegar. Súper, y hasta ahí tengo como listo el setup. Ahora lo importante es, claro, finalmente decidir como qué es lo que quiero que pase y en qué momento. Entonces, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Aquí voy a generar serial.write. ¿Y qué es lo que voy a mandar acá? ¿no es cierto? El P5 key. Y lo que también es útil es tener ustedes como un respaldo en su consola de qué es lo que están mandando. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a utilizar este de acá. Key is down. Down. Entonces, pero tengo que decirle cuál clave, cuál tecla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran los valores de las teclas? ¿Cuál será esta 38? A ver. Entonces, si presiono la tecla 38, P5 key es igual a 1. Si no, P5 key, sí, P5 key es igual a 0. Ya, ¿cómo voy a saber yo? Hagamos como, vamos, voy a parar esto un rato. Voy a parar esto y voy a parar esto. ¿Cómo sé si es que esto está funcionando? ¿No es cierto? Vamos a decir que aquí
mi background es P5 key por 255. Entonces, cuando es igual a 0 va a ser 0 y cuando sea igual a 1 va a ser blanco. Ya, entonces eso está funcionando, ¿no? Vamos a desbloquear este y vamos a tener ahí nuestro print. 1, 0. 1, 0. Ya, entonces estamos listos para abrir esta comunicación. Voy a guardar este sketch. Voy a cerrar este otro solo para evitar igual que por alguna razón se empiecen como no sé, como a mezclar las comunicaciones entre los diferentes elementos, ¿no? Entonces tengo cargada ya la información en mi Ardu, tengo abierto mi serial control y si es que ya estoy ejecutando, vieron como lo primero que pasó de esto, voy a poner stop un rato porque creo que esto lo vimos, ¿no? Open socket. Entonces, esto es una confirmación de que ya hay comunicación. Y, ajá, acá. Entonces ejecuto, si es que yo presiono. Ajá. Bueno, ustedes pueden ver el feedback, ¿no? No hace falta que yo fuerce la mano. ¿Quién tenía de deber aprender código Morse para la clase de hoy? La Monse. La Monse. Código Monse, dices. Qué mal chiste. Súper. Ya. Ya. Ya, se acabó la clase, se acabó como lo que... Ajá, lo que... El tiempo, el contenido. Ah, y ¿saben qué nos faltó? Definir cuáles van a ser los elementos que vamos a utilizar para nuestros reportes. Nada, ya lo socializamos eso la próxima clase. Mientras tanto, piensen como cuál puede ser el hashtag que utilicemos para nuestros reportes. Vayan creando como estas cuentas, los que no tengan, ¿no es cierto? Estas cuentas paralelas de Finsta, para utilizarlas solamente para reportar los avances de la clase. Y no, nos vemos ya la próxima clase. La próxima clase vamos a trabajar sobre ya este producto, ¿no? O sea, el producto de diseño estratégico. Entonces, vengan ya conversando, igual vengan ya con ideas. ¿Cómo les ha ido con sus briefs? ¿Están resueltos? ¿Cuándo los entregan? ¿O ya los entregaron? Ayer ya presentamos a la empresa el brief. Ya, Ayer, creo, sí, ayer. buenazo, buenazo. Súper, entonces el jueves nos ponemos con eso y nada, el jueves nos ponemos con eso. Ya pues, cholos. ¿Preguntas? No, No. Listo, entonces vayan haciendo estas exploraciones, ¿no? Aunque no haya como deber formal sobre estas cosas, es importante que hagan la prueba para ver si les funciona, si no les funciona. Sobre todo en los casos en los que los proyectos de Arduino están como involucrados directamente al manejo de P5, ¿no? Como hay como un par de pianos, de teclados por ahí. Listo, cholos. Nada, nos vemos el jueves, ¿ya? gracias, profe. ¿De qué? Ya, Chao. profe. Nos vemos. Chao. Chao.